Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy contenta de estar en contacto nuevamente con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchas gracias por su tiempo y apoyo. Les comento que continúo grabando el caso anterior, comencé a las 5 de la tarde, son las 12 de la noche, seguramente voy a tener una noche bastante larga. Les quería recordar que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Phoebe Handshack. Para aquellos que no vieron el video, se los voy a dejar en la guía que está en pantalla. Lo que sabemos hasta ahora es que Phoebe tenía 24 años, sufría de depresión y adicciones y su cuerpo fue encontrado en la sala de basura del lujoso complejo de apartamentos que compartía con su novio Anthony, un importante empresario que venía de una familia muy poderosa de jueces. La policía desde el inicio tuvo una actuación más que cuestionable y con solo 3 días de investigación determinaron que Phoebe, en un estado de intoxicación, se arrojó por cuenta propia en el vertedero de basura del piso 12, cayendo desde 40 metros de altura. Aunque no se encontró ninguna huella ni ADN de la chica en la puerta del vertedero, además de otras numerosas inconsistencias que llevan a dudar realmente de la versión oficial. Comencemos. 2 días después del hecho, la policía se contactó con el gerente del Valencia, Eric, para solicitarle las cintas de seguridad, que obviamente ya no estaban disponibles porque el mismo gerente el día de los hechos les ofreció que se las llevaran y les aclaró que debían hacerlo en ese momento porque luego de 48 horas el sistema automáticamente regraba esas imágenes. La policía le pidió que si podía contactarse con la empresa encargada del sistema de seguridad para ver si lograban recuperar algo, pero esto no fue posible. De las 16 cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente y que hubieran sido una evidencia crucial en este caso, solo 3 o 4 tenían aún grabaciones de ese día, pero lamentablemente ninguna correspondía al piso 12. El gerente jamás comprendió por qué la policía, teniendo la oportunidad de llevarse el disco duro el mismo día de los hechos, se mostraron tan desinteresados. Por su parte, Lorne, el abuelo de Phoebe, descubre justamente que la policía no se había llevado el disco duro, por lo que decide contactar con el gerente Eric para intentar que una compañía experta en el tema, donde él tenía un amigo, intentara recuperar algo. El gerente accedió, pero cuando fue a la sala de almacenamiento donde debía estar el disco duro, este había desaparecido. Algo muy extraño. Si bien la policía abrió luego una investigación sobre este hecho, no se llegó a nada. Se dijo que personal del edificio había llegado a ver la cinta esa noche, que incluso se llegaron a burlar de la conserje que había encontrado a Phoebe por su reacción, algo detestable por cierto. Sin embargo, jamás se pudo comprobar quiénes, dónde y cómo habían visto esa cinta. Cabe destacar aquí que la familia de Anthony estaba de acuerdo con la versión oficial acerca de lo ocurrido con Phoebe. Finalmente, Phoebe tuvo 2 funerales. El organizado por Anthony tuvo lugar el 12 de diciembre en un exclusivo club y fue muy poca la familia de Phoebe que decidió asistir. 2 días antes de esto, Natalie le había enviado un correo electrónico a Anthony explicándole que su única intención en esos últimos días era reunirse con él para poder abrazarlo y consolarlo, porque en definitiva ambos habían amado y perdido a Phoebe. Y por otro lado, que lo único que ella buscaba eran respuestas de cómo su hija terminó muerta en un vertedero de basura. A la familia de Phoebe se le negó el acceso a los informes sobre las circunstancias de la muerte de la chica por no ser considerados familiares cercanos, y Anthony, que sí tenía acceso, jamás estaba disponible para ellos. De acuerdo a Natalie, Felicity, jueza y madrastra de Anthony, fue muy clara con ellos al decirles que no tenían ninguna decisión con respecto a qué hacer con el cuerpo de Phoebe. Ella se estaba refiriendo a la cremación, que según Anthony era el deseo de Phoebe, que si bien podían tomar en consideración lo que ellos querían, la última palabra la tenía Anthony. Por otro lado, los Hampel se sintieron ofendidos cuando la familia de Phoebe pidió por un forense particular que no tuviera conflictos de intereses, porque recordemos que Felicity, madrastra de Anthony, era una jueza en ejercicio en el condado de Victoria, porque se ofenderían cuando es una práctica normal y entendible que la familia quiera tener otra opinión. Sin embargo, esto quedó en la nada.
El funeral organizado por la familia de Phoebe tuvo lugar el 16 de diciembre en un convento. Al día siguiente, el cuerpo de la chica fue cremado por autorización de Anthony. Este se reunió con Natalie los días siguientes y en ese momento se comportó como el ser más amable sobre la tierra. Hablaron sobre los últimos días de vida de Phoebe y le entregó una caja con sus pertenencias, las que no eran de propiedad compartida. Sin embargo, Natalie se dio cuenta que faltaban muchas cosas, por ejemplo, documentos, pasaportes, tarjetas de seguro médico, el diario de sus escritos, portátil, certificado de nacimiento, billetera y una cámara que ellos le habían regalado recientemente. Si bien luego él le entregaría la portátil y la billetera, esta no tenía ninguna documentación. La razón de esto al parecer fue que Anthony quería cobrar una especie de seguro, ya que los días siguientes él se comunicó con una amiga de Phoebe para pedirle que firmara una declaración donde se afirmaba que Phoebe y Anthony tenían una relación amorosa y a largo plazo. Pero esta amiga se negó porque nunca había escuchado a Phoebe decir algo como eso. Esta declaración terminó siendo firmada por el padre de Anthony, George, aunque hubo una especie de alteración con respecto al tiempo que llevaban conviviendo porque le agregaron 6 meses más, que quizás era lo que requería el seguro. Y luego de esto, él pudo cobrar el dinero que en un principio fue ofrecido a los hermanos de Phoebe. Si bien esto fue un acto innecesario, la familia no estaba interesada en esto, podemos decir que fue un buen acto. Cuando la familia tuvo la portátil de Phoebe, su hermano Tom, quien conocía la contraseña, logró ingresar y descubrió algo bastante extraño. Todos los correos electrónicos habían sido eliminados. La computadora, que no había sido incautada la noche de los hechos, fue recién solicitada 3 meses después y tardaron 2 años en analizarla y los correos jamás pudieron ser recuperados. Ahora bien, luego de la conclusión del equipo de investigación sobre el caso de Phoebe, este fue pasado a la policía local y la persona encargada del caso sería el investigador Payne. Ron concretó una cita con él, Natalie y Len, donde le pidieron que la muerte de Phoebe sea investigada en profundidad por la cantidad de inconsistencias que había. El hombre, a sabiendas de que esto era real, aceptó. Payne concretó una cita con Anthony para el 24 de enero del 2011, pero este no acudió solo, sino en compañía de su padre, quien insistió en permanecer junto a él durante la entrevista. En su indagatoria, al ser consultado sobre el iPhone 3, que inicialmente en su declaración en la policía dijo haberlo llevado a reparar el día miércoles 1, pero luego se confirmó que Phoebe había enviado un extraño mensaje en cadena, dijo que en realidad se había equivocado y que lo llevó el día jueves 2, es decir, el día de la muerte de Phoebe. También se apegó a su historia inicial de que él sí había regresado a chequear a Phoebe el día miércoles al mediodía en el Valencia, pero no entiende por qué esa visita no fue registrada por el sistema de seguridad. Que el jueves, cuando llegó al apartamento, Phoebe no estaba, pero sus cosas y su tarjeta de acceso sí, que si bien él se preocupó, tomó una cerveza y luego pidió comida. Si bien él pudo estar acostumbrado a que Phoebe desapareciera de vez en cuando, creo que su comportamiento no encaja con la de un novio que llega a su apartamento, ve que su novia no está, pero sí sus cosas, su tarjeta de acceso, además ve vidrios rotos y sangre en varios lugares. Mínimamente es para preocuparse. Payne, que sí se había tomado la investigación en serio, se dirigió al taller donde Ann dijo haber dejado el iPhone para ser reparado. Si bien ellos no tenían un registro de cuándo fue dejado el celular para reparación, sí tenían un recibo de cuándo fue retirado. Fue el 7 de diciembre por el padre de Anthony. Tanto el iPhone como la SIM fueron entregados ese mismo día a la policía. Pero cuando lo analizaron descubrieron que varias cosas habían sido borradas, entre ellas el extraño mensaje de Phoebe. También descubrieron algo extraño, que mensajes enviados a ese teléfono 2 días después de la muerte de Phoebe habían sido abiertos y por ende leídos. También había una llamada del día de su muerte a las 11:30, pero supuestamente la señal de antena lo ubicaba cerca del taller de reparaciones. Ante esto, de esos mensajes que habían sido enviados 2 días después de la muerte, que habían sido obviamente abiertos y leídos por alguien, Ant dijo que quizás él pudo haber accedido al teléfono antes de entregárselo a la policía. Y aquí terminó esta historia. La SIM nunca se analizó, tanto esta como el teléfono luego serían devueltos a Anthony y más tarde él dijo haberlos perdido. Y así se termina la historia del iPhone.
Long estaba decidido a probar que su nieta no había entrado por sí sola al vertedero, y menos en el estado de intoxicación en el que supuestamente se encontraba. Por lo que el 28 de enero decide realizar un experimento en el Valencia y le pide al investigador Payne que esté presente. Además le llevó una lista de las cosas que la policía debió hacer y no hizo. Como por ejemplo, la investigación había durado tan solo 3 días, que cuando se encontró el cuerpo, la policía no permitió a los paramédicos examinar a Phoebe para luego, de esa manera, poder determinar un posible horario de muerte, que no se recogieron las cintas de seguridad, no se entrevistó al personal de Ant para confirmar su coartada, no fueron incautadas ni la computadora ni el teléfono de Ant, no se llevaron para analizar los vidrios y la sangre encontrada en el apartamento, y tampoco preservaron el apartamento donde se supo luego que esa misma noche varios familiares de Anthony ingresaron al piso 12 sin que ninguna de esas visitas fuera registrada por el sistema de seguridad del lugar. Vamos con el primer experimento. Para esto, Lorne llevó a 2 amigas de Phoebe que tenían casi la misma contextura en cuanto a peso y altura, y además eran bastante atléticas, bien entrenadas, tal cual lo era Phoebe. Lo que quería probar Lorne es que si una persona con las características de su nieta podía entrar en el vertedero. La puerta del vertedero, la escotilla, era pesada y contaba con un resorte, por lo que se necesitaba fuerza y presión para abrir, ya que de no sostenerla, esta se cerraba automáticamente por efecto del resorte. Justamente tenía este método para evitar que las personas ingresen a ese lugar. Sería algo así: esta es la escotilla, se abría de esta manera hasta ahí y luego se cerraba. La joven del experimento debió luchar con la pequeña puerta. De hecho, debieron ayudarla a sostenerla para que pudiera subir la pierna, ya que la puerta, al ejercer presión para cerrarse, podía lastimarla. Como la joven era alta y la escotilla estaba a más de 1 metro del suelo, se puede decir que logró ingresar la primera pierna sin tanta complicación. En cambio, con la segunda tuvo mucho más dificultad, puesto que no tenía de dónde agarrarse, excepto de la solapa de la escotilla, pero fue bastante complicado. Cuando logró hacerlo, no tenía mucho más espacio sobrante dentro de la rampa. Cuando la escotilla estaba totalmente abierta, quedó con su cara casi pegada a la pared, para poder meter sus piernas en la apertura de la rampa, que tenía 53 centímetros de diámetro. Cuando logró sentarse en la bandeja, su peso provocó un efecto palanca que presionó la puerta con fuerza contra su espalda y la empujó contra la pared, por lo que necesitó ayuda para que no se lastimara. Una primera conclusión de esto muy clara es que cualquiera que haya intentado realizar esa maniobra, era imposible que no dejara sus huellas en toda la puerta, que fue justamente lo que no se encontró, porque no hubo ni huellas ni ADN de Phoebe, ni de ninguna otra persona más. El experimento con las 2 chicas fue prácticamente igual en complejidad, como pudieron ver en la recreación realizada por el programa 60 Minutos Australia. Payne, luego de observar esto, dijo que si bien era bastante difícil, sí era posible. Pero ante esto la familia argumentó que si 2 chicas en buen estado físico, atléticas y sobre todo sobrias, les había costado realizar esa maniobra, ¿cómo podía haberlo hecho Phoebe en un estado de intoxicación como el que tenía, donde seguramente tanto su capacidad de coordinar como de equilibrio estarían disminuidas? Luego se llevaría a cabo un segundo experimento, pero esta vez con la colaboración de Neil Bourne, dueño de la empresa fabricante de este ducto de basura, quien al enterarse del caso se puso en contacto con Lorne, ya que al hombre le pareció extremadamente raro que algo así pudiera suceder. Dijo que en sus años él jamás había oído algo similar. Para ese experimento, él realizó una réplica exacta de la rampa. Él tenía varias dudas. Él decía, una cosa es que Phoebe haya logrado sentarse en la rampa, pero otra es que haya conseguido deslizarse hasta el final de la apertura del eje antes de caer por el tobogán. Una de las chicas pudo entrar, pero como tenía los hombros demasiado anchos, no pudo seguir bajando, mientras que la otra chica pudo bajar por el tobogán, pero luego de varios intentos. Pero debió hacerlo con los brazos extendidos sobre su cabeza, es decir, así, para evitar que la puerta con resorte se cerrara en sus manos. Bond consideró que si esto fue lo que hizo Phoebe, de sostener la puerta con un brazo para evitar que se cerrara, debía tener lastimados sus manos y sus dedos, pero Phoebe no presentaba ninguna herida, ni en manos ni en dedos. Otra de las cosas que le resultaban inverosímiles a Bond era por qué Phoebe, luego de caer
en picadas de 40 metros no presentaba heridas internas. Y otra duda es por qué cuando llegó a la compactadora, que tenía una hoja bastante filosa, no terminó cortada en pedazos, solo terminó con el pie derecho casi amputado y uno que otro corte, pero no de gravedad. Él hizo varias pruebas con maderas de distintos tamaños y con una hoja similar a la compactadora del Valencia. Él concluye que la única explicación para él de que Phoebe no haya terminado cortada en pedazos es que en el momento en que ella cayó, la compactadora estaba en modo manual y no en automático. Pero cuando fue revisada la noche de los hechos, la compactadora estaba en modo automático. Pero el abuelo de Phoebe subió la apuesta y realizó un tercer experimento, basándose en la teoría de que Phoebe haya podido estar inconsciente o incapacitada y fue otra persona quien la colocó en el conducto. Y justamente fue entre todos los experimentos, el que menos dificultad presentó, ya que la persona podía sostener la puerta con una mano y guiar el cuerpo con la otra y evitar así que las manos de la persona sean lastimadas. Aclaró aquí que la policía jamás recreó la escena de la rampa como para fundamentar las conclusiones a las que llegó, ni pidieron la declaración de Neil Bone. El 10 de marzo de 2011, 3 meses después de los hechos, Payne envió una orden para incautar la portátil de Ant que estaba en el departamento y que supuestamente era usada tanto por él como por Phoebe. Al realizarle las pericias informáticas surgió algo extraño. El 19 de octubre de 2010, 2 meses antes de la muerte de Phoebe, se había realizado una descarga desde la página oficial forense del formulario 25 para la liberación de un cuerpo. Al ser consultado sobre esto, Anthony dijo no recordar nada de haber descargado algo así, y aparte él no era el único que usaba la computadora, haciendo referencia a Phoebe. Ahora, ¿por qué Phoebe bajaría un formulario de este tipo? Ahora, la increíble conclusión de la policía es que la fecha de descarga quizás estaba mal. Y no es que Ant dijo, bueno, no la descargué en ese momento, pero lo hice después de la muerte de Phoebe. No, una conclusión sin ningún sustento lógico. A pesar de las múltiples evidencias que ponían en duda la versión oficial, el caso permaneció prácticamente cerrado. Un hecho bastante curioso ocurrió 7 meses después de la muerte de Phoebe, cuando en el bolsillo del jeans que llevaba puesto cuando fue encontrada, los forenses hallaron un papel con un número de teléfono. Ahora, ¿cómo es posible que después de 7 meses hayan revisado la ropa? Eso muestra el desinterés con el que desde un principio tomaron este caso, porque ni siquiera revisaron la ropa. El número estaba registrado al nombre de un tal Smith, pero cuando se realizaron las averiguaciones, tanto el nombre como la dirección resultaron ser falsas. Una de las teorías es que posiblemente podía pertenecer a un vendedor de sustancias que Phoebe conoció días antes, pero en realidad no hay pruebas contundentes de que esto haya sido así. En agosto del 2013, la investigación sobre la muerte de Phoebe comienza nuevamente, gracias a una ardua lucha de la familia, que lograron recaudar $5,000 tanto de sus ahorros como de donaciones, y con eso poder costear los gastos legales. Existían 3 posibilidades: que ella se haya quitado la vida, que haya sido un accidente o que le hayan quitado la vida. La primera versión se basaría más que nada en lo expuesto por Anthony la noche en que Phoebe fue encontrada, donde declaró ante la policía que ella padecía de depresión, de adicciones, que luchaba día a día contra sus problemas mentales, que su personalidad era autodestructiva e inestable y por eso discutían mucho, pero que ellos nunca se habían separado de verdad, que ella jamás planteó terminar la relación. En cuanto a los ingresos de Phoebe, él dijo que no era mucho, que ella pagaba el alquiler, pero como en los 2 últimos meses no había estado asistiendo regularmente a su trabajo, estaba cobrando menos. Pero cuando eso pasaba, él no la presionaba para que pague, porque él comprendía que ella contribuía cuando podía. Sin embargo, se encontró un mensaje que Anthony le envió a Phoebe donde le decía que no se olvide que tenía facturas que pagarle y que no le prestaría más dinero, que se asegurara de ponerse manos a la obra. Otra cosa que declaró Anthony es que si bien Phoebe jamás le expresó su deseo de quitarse la vida, como él sabía que ella luchaba día a día contra su depresión, él supone que ella sí lo estaba contemplando. Con respecto a esto, Janet y la pareja de Natalie, Russell, sostienen que días previos al hecho, si bien Phoebe continuaba en parte queriendo a Anthony,
quería terminar la relación con él, por la forma en que él la trataba cada vez que ella no se encontraba bien, porque no importaba cuánto ella lo intentara, porque para él nunca lo hacía bien, nunca era lo suficientemente buena para él. A su psicóloga le mencionó algo muy similar, que no estaba contenta con el trato que él le daba cuando ella era ella misma, porque a él no le gustaba su forma de ser, la menospreciaba y se portaba muchas veces de manera grosera con ella en público, haciéndola sentir inadecuada o estúpida, que nunca encajaba. La psicóloga también dijo que la chica se sentía dependiente, que no tenía seguridad sobre su futuro y que su mala situación financiera era la principal causa de su ansiedad y que había minado su confianza y el valor para alejarse de Anthony, ya que debía de alguna manera recurrir a él para todo. El 10 de diciembre del 2014, el forense a cargo del caso de apellido White concluyó que Phoebe en los últimos tiempos había padecido de desórdenes y estados de ánimo inestables, por lo que quiso poner fin a su relación sentimental, esto acompañado de un uso excesivo de alcohol y sustancias, y de acuerdo a lo manifestado por su psicóloga, ella no tenía perspectiva de futuro ni recursos económicos, lo que le generaba una gran ansiedad junto a una creciente dependencia financiera de Anthony, y que en sus últimos días ella sintió que ya no tenía más nadie a quien acudir, que si bien su familia siempre estuvo presente, ella ya sentía vergüenza de ir siempre con sus mismos problemas y no solucionarlos. Especuló que el día de los hechos, si bien cuando bajó durante la primera evacuación parecía no estar bajo los efectos de ninguna sustancia, cuando regresó al apartamento en algún momento ella comenzó a beber alcohol y luego tomó Stilnox. Este era un medicamento para el sueño que fue prescripto para Anthony. Medicamento que supuestamente Anthony se había llevado el día miércoles cuando visitó el apartamento al mediodía, visita que por alguna razón no quedó registrada en el sistema. Pero bueno, hablemos un poco de este medicamento. El tema tiene que ver con los supuestos efectos secundarios que tendría, como sonambulismo en personas sin antecedentes y algo llamado amnesia anterógrada. Esto significa que la persona no tiene recuerdo alguno de lo que hizo luego de haber consumido el medicamento. Y tanto el sonambulismo como la amnesia pueden ir acompañados de comportamientos inapropiados. Pero en la mayoría de los casos registrados, la gente lo que hace es, por ejemplo, ver la televisión estando dormido o levantarse, cocinar, comer, salir a caminar. Es decir, que por lo general hacen dormidos lo que normalmente harían en su vida cotidiana. Son extraños o raros los casos en los que las personas tienen comportamientos más extremos o peligrosos, como por ejemplo manejar en estado de sonambulismo. Durante la investigación jamás se pidió la opinión de expertos, cosa que sí hizo la familia, que consultó con 2 expertos en sueño, quienes plantearon 2 posibilidades teniendo en cuenta la combinación del alcohol con el medicamento. Una posibilidad es que ella hubiese estado totalmente incapacitada y la segunda que tendría una capacidad potenciada para entrar al vertedero producto de un estado delirante. Por lo que según ellos es imposible determinar de qué manera le afectó esta combinación, ya que para cada persona es diferente. Sumado a que Phoebe ya había realizado esta combinación con anterioridad y no hay registro alguno de que ella haya tenido un comportamiento extraño. Y por otro lado, según el informe toxicológico, la cantidad de este medicamento en el sistema de Phoebe no era excesivo, sino más bien normal. Bien, sigamos con el informe forense. Él dice que después de beber y tomar el Stilnox, usó su computadora, ya hablamos de los registros de actividad que se demostró que existieron. Luego encendió velas y en un momento, un vaso en el que estaba bebiendo algo se cayó y se rompió, aunque aclaró que jamás se encontró líquido alrededor de los fragmentos de vidrio. Y que luego ella intentó recoger los fragmentos de vidrio para colocarlos en una bolsa de plástico y que en ese proceso se cortó. Eso explicaría la sangre en varios lugares del apartamento. Que luego fue a la sala de basura con la intención de tirar la bolsa con los vidrios, pero debido a su mal estado por el consumo y sumado esto a su gusto por escalar y por las actividades desafiantes, se le ocurrió la genial idea luego de tirar la bolsa de escalar ella el vertedero. Y como estaba en estado de sonambulismo y no podía pensar racionalmente, subió sin la ayuda de nadie a la rampa y luego descendió hasta caer. Para justificar el hecho de que Phoebe, luego de una caída de 40 metros,
no haya presentado heridas internas, ni su cuerpo haya sufrido heridas más graves como debía haber ocurrido, dice que su descenso fue controlado, que ella graduó su caída, que ella iba frenando su caída colocando sus manos en los laterales del tubo. Algo completamente descabellado. Primero, como vieron en los experimentos, sí o sí, para poder descender por la rampa y mantener la puerta abierta, los brazos sí o sí debían estar por encima de la cabeza, en esta posición. Y una vez dentro no había espacio suficiente como para acomodar los brazos a los costados del cuerpo para realizar la maniobra que él dice que pasó. Sumado a lo vertiginoso de la caída, que no hubiese dado tiempo para esa reacción, y más si hablamos de una persona que supuestamente estaba en estado de sonambulismo, sin mencionar la fuerza física que se necesita para ir regulando una caída en picada. Por otro lado, no hay evidencia contundente que respalde de manera fehaciente la historia armada por el forense. Por ejemplo, en el caso del vaso roto. Primero, no se tomó en cuenta que esa noche sobre la mesada de la cocina habían 2 vasos más. Con el roto serían 3. Eso podría indicar claramente que había una persona más en el lugar, quizás tomando algo con ella. Él dice que el vaso se le cayó a Phoebe, pero ¿qué tal si no fue así? Que el vaso se cayó por un enfrentamiento físico, o que alguien le haya tirado el vaso a otra persona, o Phoebe misma a otra persona intentando defenderse. La sangre en los distintos lugares del apartamento no fue analizada en cuanto a su descubrimiento de que Phoebe se cortó mientras recogía los fragmentos de vidrio para guardarlos en una bolsa de plástico que luego desecharía por el vertedero. Esa bolsa jamás fue encontrada. Se la buscó en el contenedor de abajo, pero no se encontró ninguna bolsa con ningún fragmento de vidrio. Otra cuestión relacionada con que Phoebe fue graduando su caída, colocando sus manos en los laterales del tubo. Ya dijimos que los brazos no podían estar al costado de su cuerpo. Pero por el otro lado, primero, sus manos no presentaban heridas que las hubiese tenido, de hecho, haciendo fuerza en los laterales, y por otro lado estaban apenas sucias. Siguiendo por esta línea, fue un gran misterio porque cuando se revisaron las fotos del cuerpo de Phoebe, tanto su cuerpo como su ropa mostraban muy poca suciedad, cuando luego los forenses mismos examinaron que el tubo estaba asquerosamente sucio. Entonces, ¿cómo explican que ella haya estado prácticamente limpia? Otro punto que no pudo ser explicado, porque los jeans con que encontraron a Phoebe estaban por debajo de la rodilla, con el botón y el cierre bajo, y el cinto solo colocado en 2 de las trabillas. Primero, no podría haber estado bajo si ella cayó, al contrario debería haber subido. Y si tenía el jeans en esa posición antes de caer, jamás hubiera podido maniobrar para subirse al vertedero. Por otro lado, el jeans debía presentar los mismos cortes que tenía el cuerpo de Phoebe. Sin embargo, estaban intactos. Una posible teoría que se maneja con respecto a esto es que Phoebe estaba inconsciente. Alguien la colocó en el vertedero y bajó su pantalón para poder inmovilizarla. Que cuando llegó al compactador, el corte en su pie hizo que se despertara, se encontró desorientada en un lugar oscuro y empezó a arrastrarse para intentar buscar una salida antes de morir desangrada. Por otro lado, ella presentaba heridas en la cabeza incompatibles con alguien que cae de pie. Tenía una herida en la mandíbula derecha consistente con un golpe con un objeto contundente y un golpe en el lado izquierdo de su cabeza. Se podría pensar que alguien la golpeó en la mandíbula y ella chocó, por ejemplo, contra la pared, quedando así inconsciente. También los hematomas en muñecas, brazos y cuello, que podían ser consistentes con signos de agarre. Nada de esto realmente se llegó a explorar en profundidad. Otra cuestión que denunció la familia tenía que ver con el sistema de seguridad del Valencia. Ya les expliqué anteriormente que cada residente contaba con una tarjeta de acceso única para poder ingresar al edificio. El tema es que la noche en la que Phoebe murió, muchas personas ingresaron al apartamento de Anthony sin que ninguna de esas visitas quedaran registradas. ¿Cómo fue posible eso? No lo sabemos. Por otro lado, durante la primera evacuación, que fue justamente el día en el que Phoebe perdió su vida, hubo un periodo de tiempo en el que el sistema quedó totalmente apagado a causa de la falsa alarma. Es decir, que en ese periodo cualquier persona
podría haber entrado tranquilamente al edificio sin ser detectado. Y esto nos llevaría a otra posible teoría, que alguien por alguna razón no quería que Phoebe continuara con vida, buscó ayuda de otra persona a quien facilitó el ingreso al Valencia, pero como dije, la seguridad era bastante amplia, aunque justo el día de los hechos tuvo bastantes falencias. El edificio tenía un punto ciego, por así decirlo, y eran las puertas de emergencia que por supuesto nunca pueden estar bloqueadas, por lo que no necesitan tarjeta de acceso. Cada 4 pisos hay una puerta de emergencia, es decir, que hay una en el 4.º piso, en el 8.º piso y en el 12.º piso. Alguien tranquilamente, sin ser detectado, puede acceder a ellas por medio de las escaleras. Pero Natalie ante esto dice que Phoebe no le hubiese abierto la puerta del apartamento a un extraño, por lo que cree que la persona era conocida por Phoebe, que quizás estaban tomando algo, que en algún momento, por alguna razón, la situación se descontroló y terminó con el peor final para Phoebe. Otro interrogante sin respuesta es por qué, si Phoebe quería quitarse la vida, aunque aclaro aquí que para las autoridades jamás mencionaron esta posibilidad. Ellos hablaron de un lamentable accidente no intencional, aunque para mí, desde mi punto de vista, detrás de eso creyeron otra cosa. La duda es por qué una chica que lo escribía todo, que todo el tiempo estaba escribiendo, no dejó una nota, o por qué evacuar ese día por la mañana cuando planeaba luego quitarse la vida. Otra cosa fue cuando levantaron su cuerpo, encontraron sus gafas de sol debajo de ella. Evidentemente, las tenía puestas o las tenía en su cabeza. Quizás esto le pasó cuando ella regresaba de la evacuación o planeaba salir y algo pasó, pero es extraño que alguien haya estado algún tiempo dentro del departamento con las gafas de sol. Con respecto a la coartada de Ant, él dijo que estuvo en su trabajo, que luego se reunió con un amigo que justamente vivía en el Valencia desde las 3 a las 4:30 p.m., que luego de eso regresó a la oficina de Richmond con un colega. La policía no tomó declaración a los empleados de Ant, pero sí a su amigo. Él dijo que efectivamente se reunió con Ant desde las 3 hasta las 4:30 p.m. y que luego él le preguntó a Anthony si quería que lo acercara hasta el Valencia, porque él iba hacia allí, pero que Ant dijo que no, porque debía volver a la oficina, así que él se regresó solo. Pero de acuerdo a los registros del Valencia, este amigo ingresó recién a las 8:30 p.m. A menos que él haya llegado a las 5 de la tarde al Valencia, que por alguna razón no fue registrado, luego volvió a salir y luego regresó a las 8:30, que ese sí fue registrado. La verdad que la policía tampoco investigó esta inconsistencia. Y este mismo hombre, que como les dije vivía en el Valencia, tuvo una actitud un tanto inusual con la conserje que había encontrado el cuerpo de Phoebe. ¿Por qué digo inusual? Porque él, viviendo en el Valencia, jamás en la vida la había saludado o hablado con ella, y de repente un día se presentó con un vino y una caja de chocolates de regalo y comenzó a hablar con ella acerca de que Phoebe se había quitado la vida porque estaba mal, porque estaba depresiva, porque no aceptaba recibir ayuda, que Anthony lo había intentado, pero que ella no se dejó. Este tipo de charlas se extendió por 2 semanas, siempre se hablaba del mismo tema, hasta que esta mujer se molestó, porque obviamente lo que ella quería era olvidar esa situación tan traumática. El interés del amigo por saber detalles de cómo había sido que encontró el cuerpo, o por hacerle entender que Phoebe era una depresiva y por eso se había quitado la vida, cuál era su intención o cuál era su interés, tampoco fue investigado ni tenido en cuenta por la policía. El forense White, por su parte, contaba con una asesora que redactó un informe de 68 páginas, donde, en resumidas cuentas, exponía que no había pruebas suficientes como para decir que se trató de un accidente, como tampoco había evidencia suficiente para acreditar la participación de otra persona, por lo que lo más recomendable era que el caso continuara abierto para que la investigación continuara. Pero el forense White hizo caso omiso a la recomendación de su asesora legal, algo que no es común que pase, es decir, que un forense rechace el consejo de su asesora legal, pero como en este caso todo fue extraño e inusual,
ya no nos sorprende nada. Por la conclusión del Dr. White, el caso prácticamente quedó cerrado desde el 2014 y solo se reabrirá si se presenta nueva evidencia. Lamentablemente, el informe forense deja más preguntas que certezas y a este ritmo difícilmente se pueda llegar a dilucidar la verdad de lo que realmente pasó con Phoebe Hancock. La última oportunidad que le queda a la familia es apelar el informe forense en la Corte Suprema, pero esto es muy difícil. Primero, porque el costo legal es prácticamente impagable. Y por otro lado, el apelar a un forense es muy difícil en Australia, porque no se trata de probar que quizás el forense se pudo haber equivocado inocentemente, sino que lo que se debe probar es que el forense a sabiendas engañó a la ley. Algo imposible de probar a menos que la persona lo confiese. A partir de esto, la familia de Phoebe junto con otras personas comenzaron toda una lucha para que las leyes de apelaciones pudieran modificarse en Australia. En enero del 2016 sucedió un hecho bastante curioso que tiene que ver con Chrissy, la hermana de Anthony. Phoebe tenía una excelente relación con Chrissy, pero por otro lado la relación entre los hermanos Hampel era bastante extraña. Anthony no le gustaba que Phoebe se reuniera con su hermana ni que saliera con ella, es más, al parecer se lo había prohibido. La razón parecía ser que Chrissy tenía problemas de consumo y además se dedicaba a vender sustancias ilegales a personas de la alta sociedad del lugar, por lo que constantemente era objeto de investigaciones, pero a pesar de eso jamás fue aprendida. Es más, ella parecía saber cada vez que era investigada, al parecer, tenía buenos informantes, porque cuando sabía que estaba siendo investigada, ella dejaba de hacer sus cosas, se tranquilizaba por un tiempo y luego recomenzaba. En el año 2014, su casa fue allanada, allí encontraron mucho dinero y sustancias, y a pesar de ser acusada de 4 cargos de tráfico, ella confesó su inocencia y solo tuvo como condena 200 horas de trabajo comunitario, sin llegar a pasar un solo día en la cárcel. No creo que esto tenga que ver a que tiene una familia de jueces muy reconocida y muy poderosa del lugar. Pero volvamos a enero del 2016. Chrissy realizó un posteo en su cuenta de Facebook que consistía en una foto de ella con Phoebe, con una leyenda que despertó bastantes sospechas y decía: "Me acabo de encontrar con mi foto favorita de la hermosa Phoebe. Eras una florecita frágil que nadie regó. Tú y tu familia fueron defraudados por el sistema de justicia y quienes lo representan. Solo espero que algún día la verdad salga a la luz". Ella borró esto luego de 12 horas, pero para ese momento ya había despertado el interés de muchas personas, entre ellos un par de periodistas quienes a partir de este post volvieron a poner el caso de Phoebe en los medios. Ellos crearon un podcast que está muy bueno y se los recomiendo, se llama Phoebe's Fall. El tema aquí es por qué Chrissy publicó algo como eso, a qué se refería cuando dijo que la justicia había defraudado a Phoebe y a su familia, y qué verdad es la que espera ella que salga a la luz. ¿Ya conoce esa verdad? Nuevamente preguntas que no tienen respuesta. En el año 2018, el pobre de Anthony volvió a vivir una experiencia similar con su novia de ese momento. Al parecer, él tiene un karma bastante complicado con novias que atentan contra su vida de maneras muy extrañas. Aclaro, antes que nada, que en este caso, como en el de Phoebe, él no tuvo absolutamente nada que ver, no fue sospechoso ni acusado de nada, así que sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Su novia en ese momento era una joven modelo llamada Bailey de 25 años, él tenía 52. La chica fue encontrada sin vida en la casa de sus padres con un cordón de oro alrededor de su cuello. Lo extraño es que ella estaba en el piso, pero a su alrededor no había ningún punto de apoyo del que pudiera haberse colgado. No lo encontraron, jamás se pudo determinar eso. Fue algo muy extraño. Los informes toxicológicos revelaron que ella tenía 3 veces el nivel de alcohol permitido legalmente para conducir. También tenía sustancias y pastillas en su organismo. La noche anterior a los hechos, ella había concurrido con Anthony a una barbacoa. En algún momento se dio una discusión y terminaron la relación. En un principio, la hipótesis de las autoridades fue que, obviamente, ella se quitó la vida. Pero la familia no estaba convencida de eso porque había muchas cosas que no encajaban, obviamente. Y luego de una lucha de un año de la familia, el caso fue
fue reabierto y ya no se lo trata como un suicidio, continúa siendo investigado hasta el día de hoy y espero de verdad que en esta ocasión se pueda llegar a saber la verdad. Amigos, así llegamos al final de este eterno caso. Lamentablemente no tengo respuestas certeras para brindarles acerca de lo que realmente pasó con Phoebe. Desde mi opinión, Phoebe no entró a ese vertedero por voluntad propia. No sé qué pudo haber pasado ni quién pudo haber estado involucrado, pero tengo la certeza de que ella no ingresó a ese lugar. La verdad que hubo demasiadas cosas extrañas alrededor de su muerte, tanto en los días previos como en los posteriores. Lamentablemente yo no creo que esto pueda llegar a saberse algún día y lamento mucho eso, más que nada por la lucha que llevó a cabo su familia y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y es muy triste que luego de haber perdido a un ser querido de una manera tan cruel no tengan las respuestas que necesitan. En este caso hemos tocado temas muy difíciles como son la depresión o los deseos de quitarse la vida que puede tener una persona. Por favor, siempre estemos atentos a eso. La depresión no siempre es lo que se ve afuera. La depresión por lo general es una lucha que se lleva a puertas cerradas. No naturalicemos ciertos comportamientos o ciertas conductas autodestructivas porque, bueno, la persona siempre las hace o esa persona es así. También el mito de que una persona que se quiere quitar la vida no lo dice, no es así. Que lo haya dicho en una oportunidad y no lo haya hecho no quita que cuando vuelva a decirlo no lo haga. Siempre son señales de alerta roja, así que por favor no naturalicemos eso. Acabo de ver que son las 2 de la mañana, comencé a grabar a las 5 de la tarde. Espero de corazón que este caso les haya resultado tan intrigante como a mí. Por favor, háganmelo saber en los comentarios, es lo que más me gusta, ya lo saben. Y si el contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like. Y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita, así YouTube los mantiene al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.